Bienvenidos a una nueva emisión de El Enroque Político. Ya pasaron 43 años del conflicto en Malvinas y 18 del inicio del proceso judicial que investiga tormentos, abusos y amenazas que sufrieron soldados conscriptos en las islas a manos de sus superiores. Para hablar sobre esta cuestión estamos con Ernesto Alonso. Ernesto es excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM, del Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Tomás? Gracias por la invitación. Gracias por estar a vos. Ernesto, vamos a empezar por las políticas del gobierno nacional con Malvinas. ¿Hacia dónde se orientan las políticas del gobierno hacia las Islas Malvinas hoy? Lamentablemente estamos otra vez en un periodo de retroceso, ¿no? Ya a comienzos vimos y evidenciamos desde las expresiones que manifiesta Milei, ¿no? Su reconocimiento como líder de Margaret Thatcher, de una persona que nada tenía que ver con la defensa de la paz, sino que fue la que decidió en un punto, un momento del conflicto álgido, el hundimiento del crucero General Belgrano, que costó la vida de 323 argentinos. Y a partir de esa decisión política, por supuesto, se dinamitaron todos los puentes posibles para encontrar una salida pacífica a esa decisión que había tomado nada más ni nada menos una dictadura militar, y que había países que estaban de alguna forma intercediendo, como el caso de Perú, para esa salida. Bueno, esa es Margaret Thatcher, entre otras cosas, quien lamentablemente reivindica a nuestro presidente. Y además está decir, un presidente que cuando asume no menciona como algo. A ver, la cuestión Malvinas está en nuestra Constitución. Entonces, la Constitución, las leyes están para cumplirlas. Y entonces, hubo un mensaje, digamos, muy fuerte de cuál iba a ser el sentido al no hacer ningún tipo de mención. Y después, lo que se vino, ¿no? Lo que se vino, donde se reeditó, por ejemplo, una fotocopia, llamémoslo así, de ese nefasto acuerdo, conocido como Forador y Duncan, de la década de la administración de Macri, Sí. donde nuevamente Milei le entrega la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur. A ver, Milei es un activo del imperialismo. Milei es un activo del imperialismo. Digo, es un producto que las grandes potencias, el norte global, las derechas mundiales, han activado consiguiendo un resultado, ganó las elecciones, pero no tenemos ninguna duda para aplicar, así como en la dictadura un plan sistemático de exterminio, esto es un plan sistemático de entrega. Lo vemos, no hay ningún sector, ningún área que esté siendo beneficiado por este modelo económico y político, ¿no? Claro. Hablamos de un correlato, ¿no?, entre lo que pasó con la gestión Macri y este acuerdo Forador y Duncan. Y mi pregunta es, ¿a qué intereses concretos responden estas políticas de Milei de dejar al libre albedrío lo que pasa en el Atlántico Sur? Bueno, como tantas veces lo dijimos, Tomás, ¿no? Argentina, la región es un territorio en disputa. Vemos lo que está sucediendo en otras latitudes del mundo, digamos. ¿Cuáles son los conflictos de esta globalización y de estas grandes potencias y del imperialismo? Es quedarse con recursos estratégicos. Les interesan los recursos, no las personas. Es un modelo que está pensado para quedarse con el petróleo, con Vaca Muerta, con los minerales estratégicos, con el litio, con el agua dulce, con las riquezas que tenemos en nuestra Pampa Azul, ¿no? En la plataforma continental argentina, pero sin los 46 millones de argentinos. Sí, Ese sí, es sí. el problema. Sí. Y te insisto con este concepto, o sea, Milei es un activo del imperialismo. Fíjate que Donald Trump está haciendo todo lo contrario, es una persona que tiene un pensamiento proteccionista, Proteccionista, sí. ¿no? Pero a los fines del proteccionismo de Donald Trump y de otras potencias, Milei es funcional a esa entrega. Digamos. Hemos visto que no se ha continuado con esta denuncia de la presencia
de la militarización del Atlántico Sur, esto violando resoluciones de Naciones Unidas, Sí. Que declara el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, digamos. Las ausencias, bueno, ya pasó una canciller como Malcorra. Malcorra no, como, perdón, Diana Mondino. Mondino. Se mezclan, Pasa que, bueno, pasa muy rápido todo, ¿no? Como Mondino, ¿no? Y por eso digo, estamos ante la presencia, insisto, es un plan de entrega sistemática, digamos, de los recursos naturales, ¿no? sí. No sé si pudiste escucharlo a Demian Reidel, que es un asesor económico del presidente Milei, que dijo que el problema de Argentina era que estaba llena de argentinos. Claro. Después pidió disculpas, A ver, pero ¿con esas disculpas alcanza o es que los pinta de cuerpo entero de no, o lo sea, que vienen a piensan? aplicar eso, digamos. Han dividido a nuestro país en regiones, ¿no? La Patagonia, recursos petroleros, Ujú. bueno, sus costas ligadas a la plataforma continental, recursos de gas también, digo, entendemos, y la proyección hacia la Antártida. Sí. El área central para producción primaria de productos agrícolas, ganaderos, Ujú. y la zona norte del país, este y oeste, por un lado el acuífero guaraní, la reserva de agua, y por otro lado la minería. ¿Lo vemos? Digamos. Sí, sí. Ahora, no hay ningún punto que atienda, y esto lo estamos evidenciando, que este ajuste lo están pagando nada más ni nada menos los jubilados, digamos. Sectores más vulnerables. Bueno, se han metido con la educación, se han metido con la salud, a los jubilados le pegan todos los días, están quitando, también sufrimos eso, digamos, todo Más adelante las prestaciones de te lo voy a medicamentos, ¿no? consultar. Pero digo, creo que muy claro lo que vienen a hacer. Yo creo que no hay ningún tipo de indicio de acercarse a ningún criterio de la defensa de la soberanía y de avanzar en políticas soberanas. Porque, mirá, lo sostenemos desde sí. Nosotros tenemos un concepto, digo, esto de no se puede defender la soberanía sin defender los derechos humanos y viceversa. No se pueden defender los derechos humanos sin defender la soberanía. ¿Por qué? Y vamos a dar un ejemplo, que además no solamente la defensa de los derechos humanos está ligado al pasado reciente, digo, que eso nos permite proyectar el futuro, sino que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La fortaleza que hay hoy ubicada en la base de Monte Agradable, en Malvinas, afecta no solamente la paz de la Argentina, sino la paz de la región. Y si hay un derecho de los pueblos fundamental, es el derecho a vivir en paz. Argentina es un territorio de paz, América del Sur es un territorio de paz. Hoy tenemos una amenaza. Y si este proceso no se corta, evidencio que a futuro, lamentablemente, nuestra región va a ser una región de conflicto, por estos conceptos y esta planificación estratégica que están haciendo las grandes potencias del mundo, porque ellos viven como viven gracias a esquilmarnos todos los recursos naturales, insisto, y acá no queda nada, ¿no? No hay ninguna retribución de esas cuestiones Para nada, ¿no? para el beneficio Sí. de nuestro pueblo. Y a ver, y en esto también somos muy claros. Tenemos todas las posibilidades para entrar a la cuarta revolución industrial, pero insisto, si se consolida y se consensúa un proyecto político basado en las políticas soberanas, en la defensa de las políticas soberanas. Sí, sí. ¿Qué reflexión puedes hacer del video provocador que publicó el gobierno con Agustín Laje? Y en la misma pregunta, ¿por qué crees que en este relato de memoria completa el gobierno omite estaqueamientos, abusos y tratos inhumanos que tuvieron que soportar soldados conscriptos por cuadros de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas? Bueno, es un gobierno fascista. No son ni liberales, ni neoliberales, ni libertarios. Y cada día se ve más, porque creo que entraron en una etapa ya de desesperación. Digo, el modelo económico no funciona, se le pinchó la red de auxilio y tuvieron que volver al Fondo Monetario Internacional. Nos van a dejar 90.000 millones de dólares de deuda. Algo gravísimo. Y por supuesto, tratan de incidir
a través de las redes con esta implantación de odio. Estoy afónico así porque fui a gritar el 24 de marzo, que fue una marcha maravillosa, y seguramente hay gente que de todos los pensamientos ideológicos y políticos, pero Sí, claro, ya sí. ha habido un consenso en nuestro país, en los argentinos, y se ha transmitido de generación en generación, que es el nunca más. La sociedad no acepta que se los reprima a los jubilados y pensionados. Y la sociedad no aceptó lo que significó y lo que dejó la aberración de la dictadura militar. Y en ese espacio, los excombatientes, los jóvenes que fuimos a la guerra, fuimos las últimas víctimas colectivas de la decisión que tomó la dictadura militar. Porque además el terrorismo de Estado lamentablemente se llevó a Malvinas. Vos lo decías bien. ¿Qué opinión tenés? Bueno, este gobierno fue un acuerdo muy fuerte, un acuerdo político, que esto lo representa la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que es la representación política del partido militar de la dictadura. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas en general de hoy, ¿no? Que bueno, ameritaría otra conversación con mayor profundidad. Pero ella es la representación política del partido militar de la dictadura. Y en esta disputa de sentidos también está Malvinas en el medio, ¿no? Yo todo lo que te Sí. contaba al principio, cómo se alejaron del reclamo de soberanía, de esta construcción regional de los apoyos que hemos tenido, cómo nos van a ver nuestros vecinos, nuestros países que nos han acompañado si nosotros dejamos de lado de un día para el otro Totalmente, sí. este reclamo, insisto, que la Argentina viene siendo acompañada, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de, siempre lo han hecho, el partido militar de la dictadura, de tratar de reivindicarse con Malvinas por su participación. Desde el año 2007 que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia nos permita seguir investigando las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto. Vos lo mencionabas al comienzo, Sí, ¿no? sí, sí. Violaciones, estaqueamiento, tortura, asesinatos, abusos sexuales, antisemitismo. Veo que tenés el libro de Jero. Sí, Que libro de Jero Guerrero Iraola, Tecnologías de Impunidad, que bueno, recomendable. Este libro es una pieza, creo que indispensable para dar a conocer todo lo que sufrieron los soldados conscriptos en Malvinas, y habla un poco de estas tecnologías de impunidad. Beto, déjame leer sí, un claro. fragmento de por qué el libro se llama así. En un artículo dice: las Fuerzas Armadas instrumentaron durante y después del hecho bélico que protagonizó la República Argentina con el Reino Unido un dispositivo político burocrático que garantizara dejar impunes las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los soldados conscriptos, y construir ante la opinión pública el relato de la guerra en tanto gesta heroica. A este mecanismo lo he caracterizado como tecnologías de impunidad. Y a colación de esto, quería que me enumeraras o me dijeras brevemente cuáles fueron estos dispositivos que se instrumentaron desde las Fuerzas Armadas para callarlos a ustedes después de la guerra. Primero, bueno, llegamos a ese episodio porque las Fuerzas Armadas, no, digo esto en términos militares, y de por qué se perdió la guerra, que hasta ahora nunca lo reconocieron, ¿no? Sí, Los militares. Digo, también otros conceptos, digamos. Si hay algo que nos alejó de Malvinas, fue la decisión que toma la dictadura militar en 1982. Hasta ese momento había negociaciones, había vuelos regulares del ADE, había maestras argentinas, estaba YPF, GAD claro. del Estado. Los habitantes de las islas venían a estudiar al área continental, a atenderse sanitariamente. Vos fíjate el daño, a veces no se toma en cuenta hacer, nomenclar el daño y poner en valor, digamos, en cuanto a la cantidad de miles de millones de dólares que nos costó esa guerra y el perjuicio. ¿Por qué? Después de la derrota militar, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque las Fuerzas Armadas, o sea, en Malvinas se puso en crisis y en tensión la razón de ser de esas Fuerzas Armadas, que no estaban preparados
bajo la doctrina de la defensa nacional, sino bajo la doctrina de la seguridad nacional. No estaban preparados para entrar en un conflicto bélico convencional, no solamente en lo formal, en lo táctico, sino en lo ideológico, digamos. Es clave esto que estás diciendo. Ahí está, creo, el génesis de por qué las Fuerzas Armadas actuaron así durante el proceso y, bueno, después en la Guerra de Malvinas, ¿no? Situaciones de estaqueamientos, de ponerse en contra de la propia tropa, ¿no? Algo impensable, ¿no? Y no sé si tiene algún tipo de antecedente que quizás lo tenga, pero en la historia reciente, ¿no? Mira, el antecedente es propio de la dictadura. A ver, porque todos aquellos que hicieron el servicio militar obligatorio, fíjate, durante la dictadura desaparecieron más de 200 soldados conscriptos. Ya, digo, ¿por qué? Nosotros éramos un objetivo, ellos identificaban objetivos, ¿no? Enemigos, ¿no? El que andaba con barba, el que tenía el pelo, el que estaba en una agrupación estudiantil, pero por ser el solo hecho de ser jóvenes, éramos un objetivo. Claro. Entrar al servicio militar obligatorio era un formateo y un control social que te seleccionaban. Esta fue la experiencia que, digo, yo soy clase 62, pero en La Plata, por ser una ciudad universitaria, había muchos compañeros que tenían prórroga. Entonces eran clases, digo, muchos compañeros de 100 son clases 54, 59. Sí. Bueno, y había todo un filtro y una orientación política e ideológica de persecución. Digo, los que también hicimos la secundaria en la dictadura, lo que fue esa época, ¿no? Entonces, cuando entramos al conflicto bélico, la falta de preparación, las situaciones y las condiciones en las cuales estábamos, y días antes ya de la derrota militar, ¿sabes qué hacen los militares? Refuerzan el destacamento de inteligencia en Malvinas. Te doy este ejemplo, ¿no? Porque estaban observando que los soldados antes del 14 de junio, que volvían heridos al continente, empezaban a hablar y empezaban a dar cuenta de las circunstancias y las situaciones que nos encontrábamos, digamos. Nosotros nos consideramos sobrevivientes. En ese libro que te traje, hay una foto. Esquirlas en la memoria. Que trata sobre el tema de identificación. Ahí lo vemos. Gabriel Anazo y Victoria Torres. Jorge Suárez, que está en la foto central, era mi compañero de pozo. Ellos fueron tomados prisioneros en el London. Ese grupo, hasta que no llegamos a Puerto Madryn, para nosotros estaban todos muertos. O sea, estábamos en una situación famélica, digamos, imposibilitados de poder actuar. Un pibe de 19 años teníamos ahí, porque si pasaban algunos días más, íbamos a morir por el frío, ¿no? Entonces, estas tecnologías de impunidad empezaron ya a planificarse antes del 14 de junio del 82. Claro. Y se armó todo un dispositivo. Cuando regresamos, no nos reciben asistentes sociales, médicos especialistas, salud mental. Nos recibe lo peor del aparato represivo. Llegamos alrededor del 20 de junio a Puerto Madryn. En mi caso, la mayoría venimos en el Canberra, y creo que ese día, el otro día, el Día del Padre, pensábamos que íbamos a estar en nuestras casas. No, nos llevaron a Campo de Mayo y nos recibe personal de inteligencia, y ahí aparece la imposición de silencio. No, el pacto, nunca nosotros pactamos, y menos desde el CECIM. Un pacto es entre dos partes. Exactamente. Esto fue una imposición de silencio donde se nos decía, ojo con lo que van a decir, ojo con lo que van a contar. Pero fíjate, se nos hacía llenar los formularios de unas declaraciones juradas, que eran unas actas de recepción, donde ya muchos compañeros con mucha valentía, porque estábamos enfrente de tipos que te decían, ojo, porque sabemos a dónde vivís, denunciaron los hechos sufridos en Malvinas. Toda esa burocracia, como bien lo plantea Jero en su libro, estatal de las Fuerzas Armadas, quedó registrada. Y eso quedó bajo secreto militar en los archivos de las Fuerzas Armadas, y que en el año 2012, creo que fue, se desclasifica el informe de Rattenbach, y después todos los archivos secretos. Y ahí aparecen los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos. Claro. Todo eso está incorporado en la causa. Por eso estamos enfrentando esto que
te proponía también observar estas disputas de sentido, porque lo que se planificó, ese mandato, esa orden que dio la dictadura, lamentablemente, transcurrido todos estos años, 43 años después de la guerra, las Fuerzas Armadas lo siguen cumpliendo a rajatabla. No quieren que haya un solo militar condenado por estas graves violaciones a los derechos humanos que están comprobados en el expediente. Sí, sí, sí. El CECIM ha denunciado recientemente la incorporación de torturadores de Malvinas en la gestión libertaria. ¿Hubo alguna respuesta del gobierno ante esta denuncia o No, absolutamente. silencio? No, hay un negacionismo absoluto, ¿no? Y una reivindicación absoluta. Vos fíjate, el gobierno nacional ha incorporado un montón de exmilitares vinculados a la dictadura y particularmente te voy a dar un detalle, bueno, alguien que fue la propaganda, que fue la cara visible de la propaganda de la dictadura militar, como es Casanseu, digo, Nicolás aquellos Casanseu. del Club de los Cascos Blancos, seguramente se acuerdan de esa época, que tiene un cargo jerárquico, un cargo de la dirección Malvinas en el Senado, Sí. ¿no? Y que es un Sí, sí. propalador del negacionismo. Bueno, ese es un ejemplo muy claro, las reuniones que se habían hecho en la legislatura, con casos que están denunciados en la causa, lo que pasó el 2 de abril del año pasado, también, que identificamos muchísimos torturadores desfilando, ¿no? Claro. O sea, que hay un retroceso y aparte ya hay una decisión porque son gobierno y es el Estado Nacional. Todo esto, por supuesto, vos sabés bien que tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque los jueces argentinos, la justicia argentina, no escuchan a sus soldados, a los soldados que fueron torturados en Malvinas, que eso también estamos esperando que la CIDH resuelva, ya tiene la condición de admisibilidad de ese recurso. Sí. Todas estas cosas que suceden nosotros las seguimos enviando a la CIDH, pero bueno, lamentablemente suceden hechos que quedan impunes, digo, porque o mueren los torturadores, Sí. o lamentablemente también mueren las víctimas, ¿no? Muchos compañeros que han fallecido durante todos estos años. Bueno, La impunidad biológica sí, se empieza a aplicar, claro. ¿no? Me das el pie también para preguntarte cuál es la situación de los excombatientes frente a la quita de medicamentos gratuitos que se le daban a los excombatientes del PAMI, ¿no? Porque, a ver, no sé si está tan de acuerdo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que están pro Malvinas o pro gesta de Malvinas ante esta política del gobierno nacional, ¿no? Que se contradice un poco. Sí, Victoria Villarruel de nacionalista no tiene absolutamente nada. Es esto, representa al partido político militar y viene en búsqueda de impunidad, ¿no? Y hasta vemos que hay un cortocircuito, o a Milei le interesa la Sí, devastación, la destrucción del Estado, sí. y que los argentinos no se mueran de hambre, no les importa, ¿no? Y ellos aportaron ese caudal de apoyo, bueno, con una derecha que existe en nuestro país, históricamente, ¿no? Sí. Pero las respuestas son muy fuertes, las respuestas del pueblo son muy fuertes, como lo que fue la marcha del 24. Y por supuesto no le interesa absolutamente nada, pues se llenan la boca hablando de Malvinas, la palmadita, el 2 de abril, pero no definen absolutamente la soberanía nacional, como sí lo hace el CECIM. Sí. ¿No? Un ejemplo, lo que fue nuestra lucha para que el decreto 7023 no quede derogado nada más ni nada menos que la ley de tierras. Estas personas, Importante. la presidenta, el presidente, la vicepresidenta, intentaron que los leguis de la vida se queden con grandes extensiones de tierras que están prohibidas por la ley. Bueno, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque actuamos. Sí. Para nosotros la defensa de la soberanía es integral, no solamente. Malvinas es el faro. Y volvamos al punto de PAMI. Sí. Nosotros somos afiliados del PAMI como cualquier otro jubilado. Entonces, este plan de ajuste, esta brutalidad, que lo están pagando los jubilados. O sea, este ajuste, que nos quieren decir que el déficit cero existe de mentira porque siguen emitiendo plata
y la inflación sigue subiendo, estamos al borde del 3% Sí, mensual, desastre, es imposible. sí. O sea, con déficit cero es imposible que nos expliquen cómo puede haber 3% de inflación mensual. Eh, y esto va a ser un genocidio, esto lo estamos viendo. Vamos a la farmacia y vemos que muchos jubilados que cobran la mínima no pueden acceder a comprar la medicación indicada por el tratamiento que le indica un profesional. Y en nuestro caso, además, nosotros habíamos logrado ya por el año 2005 la creación del Programa Nacional de Atención a Veteranos y su grupo familiar. Te digo esto porque fui subgerente del área de veteranos de guerra en PAMI a partir del 2004, donde creamos ese programa, Mirá. que era para atender las particularidades de ese grupo etario. En esa época todavía teníamos 40 y pico de años, o sea, había que diseñar prestaciones de primer, segundo y tercer nivel prestacional para atender una población que tenía una demanda superior en cuanto a la tasa de uso del jubilado de adulto mayor. Sí, sí, sí. Bueno, y con eso revertimos la situación. Vos seguramente lo habrás leído, la cantidad de compañeros que la posguerra no los asistió, y más Sí, en los sí. primeros 10 años, cuando hablamos de los suicidios, ¿no? Bueno, con eso pudimos contener, porque este programa además es totalmente sustentable. Nuestro aporte son 3 jubilaciones mínimas. Nosotros cobramos 3 jubilaciones mínimas, entonces aportamos el equivalente a 5 jubilaciones mínimas. Manejamos nuestros propios recursos y vamos mejorando. Bueno, a partir de octubre del año pasado empezamos a ir a la farmacia y este medicamento no, este no. Y encima, y esto lo digo en estos términos, tuvieron la caradurez de decirnos que no, que era mentira, que haciendo un simple trámite. Y esto estamos hablando de políticas progresivas que hay que defender. Estamos hablando de derechos adquiridos. Y es por eso que tuvimos que iniciar una demanda judicial en el Juzgado Federal de La Plata, pidiendo una medida cautelar y un amparo. Bueno, el juez Recondo sabemos cómo siempre nos resuelve, no dio ni la cautelar ni el amparo, y hoy estamos esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de La Plata, ¿no? La Justicia Federal. Sí, sí. ¿Por qué? Esto que te decía, digamos, nosotros desde el 91 que estamos en PAMI, quizás vamos a ser el grupo etario que más años haya estado en la obra social. Claro, porque sí, ahí sí, buscamos la solución de este tipo de atención. Y sumale a las patologías que ya uno de los 60 y pico de años tenemos, toda la carga que viene con el tema de salud mental y con cuestiones que fueron productos de haber atravesado ese conflicto. Sí, sí, estrés postraumático. Estrés luego de la guerra, postraumático, algo. problemas de articulaciones, problemas renales, de todo tipo. Y termino con esto. PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Históricamente negoció con la industria farmacéutica precios corporativos. Claro. Soy el mayor comprador de medicamentos, entonces negoció un precio. Después de todo el ajuste que hizo el año pasado, PAMI entregó menos medicación, pero gastó más, porque está pagando el precio de lista, como si vos y yo fuéramos a comprar una caja de aspirina. Y eso lo estoy diciendo en todos lados, no tengo ninguna duda que es para engordar los retornos en un gobierno que se evidencia que son corruptos y estafadores. Gracias, Ernesto, por el tiempo. Gracias a vos y a disposición como siempre.